A ver, ¿qué puede llevar a un granjero respetado, un hombre que además vivía atormentado por el miedo al vacío, a creer que había descifrado el mismísimo calendario secreto de Dios? Y más aún, ¿cómo es que logra convencer a miles de personas de que el fin del mundo está literalmente a la vuelta de la esquina? Bueno, pues esta es la increíble historia de Guillermo Miller. Y es que estas son palabras del propio Miller. Antes de todo su viaje profético, lo que le quitaba el sueño no era el infierno, sino algo que para él era mucho peor: el vacío, la nada, el aniquilamiento total. Fíjense, este pánico a la no existencia se convirtió en el motor que lo empujó a buscar un orden, una certeza, y la encontró en el lugar más inesperado. Pero claro, para entender cómo es que llega a esa conclusión tan asombrosa, primero tenemos que entender al hombre. Hay que olvidarse de la imagen típica de un fanático. Para nada, Guillermo Miller era un veterano de guerra, un ciudadano muy respetado, un agricultor exitoso. Pero por debajo de esa fachada de completa normalidad, una crisis espiritual estaba a punto de estallarlo todo. Es que su perfil es un estudio de contrastes, ¿eh? Hijo de un héroe de guerra, con una mente brillante y una reputación impecable. Pero por 12 años abrazó el deísmo, o sea, esta idea de un dios relojero, que crea el universo, le da cuerda y se desentiende. Un dios así no le daba respuestas, y desde luego no le daba ningún consuelo frente a su pánico más grande: que todo se acabara y ya. Y a los 34 años, esa carga filosófica se volvió insoportable. El deísmo lo dejaba completamente solo, mirando de frente a la oscuridad de la tumba. Y así, desesperado, volvió al libro que había rechazado. Pero ya no buscaba un Dios distante, sino un Salvador, alguien que pudiera ofrecerle una esperanza real. Pero, ojo, Miller no volvió a la Biblia con una fe ciega, para nada. Todo lo contrario, volvió con la mentalidad de un detective, casi de un ingeniero, decidido a tratarla no como una colección de fábulas, sino como un sistema de verdad, un sistema coherente, un código que debía poder explicarse a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Su método era riguroso, casi científico. Primero, fuera todas las opiniones preconcebidas. Empezaba de cero. Luego, leía verso por verso, sin avanzar hasta que el significado estuviera clarísimo. Y si algo no encajaba, usaba la propia Biblia para encontrar la respuesta en otro lado. O sea, trataba las escrituras como un complejo mecanismo de relojería que con la paciencia suficiente se podía desarmar y entender. Y el resultado fue una transformación total. Lo que antes le parecía un libro oscuro, lleno de contradicciones, se convirtió, en sus propias palabras, en una antorcha para su camino. La Biblia ya no era el problema, era la solución, el sistema perfecto que su mente tanto anhelaba. Había encontrado la calma, sí, pero lo que no sabía era que también estaba a punto de encontrar una revelación que iba a sacudir al mundo. Con esta nueva confianza y su método a prueba de todo, Miller se atrevió a meterse en las partes más misteriosas y complejas de la Biblia, las visiones de Daniel y el Apocalipsis. Estaba totalmente convencido de que ahí, entre bestias y símbolos, se escondían las claves para descifrar el futuro. Y esto lo llevó a la pregunta que lo iba a consumir por completo. Su lógica era: si la Biblia es un sistema divino perfecto, ¿no debería tener también un cronograma de la historia humana? Miller se obsesionó con encontrarlo, porque para él era imposible que Dios ocultara en acertijos un evento tan crucial como el fin de los tiempos. Para descifrar este cronograma, claro, necesitaba una clave. Y creyó encontrarla en una antigua regla de interpretación, el principio de día por año. Basado en pasajes de la misma Biblia, esta regla dice que en una profecía, un día simbólico equivale a un año literal. Esa fue la llave con la que intentó abrir el mayor de todos los secretos. Y la cerradura para esa llave era un pasaje muy específico en el libro de Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esos 2300 días proféticos, esa cifra se convirtió en la pieza central de todo su rompecabezas. Y aquí está su cálculo paso a paso. A ver, primero necesitaba un punto de partida. Lo encontró en un decreto del rey persa Artajerjes, en el año 457 a.C. Desde ahí, aplicó su principio de día por año. Los primeros 490 años lo llevaron, según él, directamente al ministerio de Cristo. Y aquí viene lo clave de su lógica. Si esa primera parte de la profecía se cumplió con precisión histórica, el resto también tenía que cumplirse. Así que restó esos 490 años de los 2300. Le quedaban 1810 años. Los sumó y la calculadora mental de Miller llegó a una fecha increíble, el año 1844.
Fue en 1818, después de 2 años de estudio obsesivo, cuando llegó a esta conclusión impactante. Para él, la purificación del santuario no era una metáfora, no, era algo muy literal, la purificación de la tierra por el fuego en la segunda venida de Cristo. De repente, el fin del mundo no era una idea lejana. Según sus cálculos, estaba a solo 25 años de distancia. Pero claro, una cosa es tener esta convicción en privado, en la soledad de tu estudio, y otra muy distinta es salir a proclamarla al mundo. Miller ahora se enfrentaba a una nueva batalla, ya no con la duda, sino con el peso abrumador de la responsabilidad. Es que no era un hombre impulsivo, para nada. Pasó los siguientes 5 años revisando cada cálculo, cada referencia, buscando cualquier posible error. Y aún así, durante casi una década más, se quedó en silencio. Le aterraba la idea de convertirse en un mensajero del apocalipsis. Su mayor miedo era estar equivocado y con eso engañar a la gente. Cuando por fin empezó a predicar, en 1831, la reacción fue explosiva y totalmente polarizada. Por un lado, su mensaje provocó avivamientos espirituales masivos. Gente de todas las clases sociales se convertía, pero por otro lado, se enfrentó a una oposición feroz. La prensa se burlaba de él, los ministros lo denunciaban y sus enemigos hasta intentaron atentar contra su vida. Y este era su desafío constante a los críticos. Él no defendía una opinión personal, defendía lo que creía que era una conclusión matemática sacada de las Escrituras. Su argumento era simple. Si estoy equivocado, demuéstrenmelo, pero usen la misma fuente, la Biblia. Su única autoridad era, y siempre fue, la palabra de Dios. Justo cuando el movimiento ganaba más y más fuerza, ocurrió un evento extraordinario. Un evento que para muchos pareció confirmar divinamente el mensaje de Miller, llevando la expectación a un nivel completamente nuevo. La gran lluvia de meteoros de 1833. Y no hablamos de unas pocas estrellas fugaces. No, fue un bombardeo celestial de una escala nunca antes registrada. Durante horas, el cielo nocturno sobre Norteamérica pareció desgarrarse, con miles de meteoros por hora, haciendo que la noche pareciera de día. Los relatos de la época, como este, apenas pueden capturar el asombro y el terror de ese momento. Para miles de personas, esto no era astronomía. Era profecía, era el cumplimiento literal de las palabras de Jesús de que las estrellas caerán del cielo justo antes del fin. Para los seguidores de Miller, esta fue la prueba irrefutable. Las señales en los cielos se habían manifestado, tal como estaba predicho. De la noche a la mañana, el mensaje de Miller pasó de ser una teoría fascinante a una verdad urgente e inminente. El movimiento adventista, como se le conocería, simplemente explotó en popularidad. Al final, toda esta historia de Guillermo Miller nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Fue la lógica de su sistema? ¿Fue la desesperación de una época? ¿Fueron las señales en los cielos? ¿O fue simplemente la profunda convicción de un solo hombre? Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, sobre la interpretación y sobre todo del poder innegable que puede tener una idea para moldear el curso de miles y miles de vidas.